Bueno, continuamos en la mañana de la radio, seguimos con toda la información, ahora información internacional. Nos vamos hacia Perú, Lima. Allí está Víctor Quijada, analista político e internacional. Lo saludamos a Víctor desde Perú. ¿Qué tal? Buenos días, Víctor, ¿cómo andas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y un saludo a todos los oyentes allá en Argentina. Bien, eh, mm, ¿cómo se encuentra en este momento Perú teniendo en cuenta las cifras y los números que nos están llegando y la visión hacia los demás, digamos a nivel internacional? Bueno, la situación aquí que se está viendo acá en Perú, bueno, como ya es de público conocimiento prácticamente a nivel mundial, estamos pues entre los primeros países en número de contagios y fallecidos, el país que más muertos por millón de habitantes o por cada 1.000 personas al menos un peruano ha fallecido, lo cual son cifras bastante alarmantes, aunque el gobierno dice de que la situación está bajando, Se corta la comunicación, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Víctor, que está en Perú, justamente Víctor se encuentra en Perú, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con él. Recordemos que es analista político. Bueno, ahí lo tenemos nuevamente. Víctor, se cortó la comunicación, disculpa, ¿no? Sí, bueno, como te comentaba, las cifras acá en el Perú son bastante graves. Somos el país que más muertos por millón tiene. Un peruano de cada 1.000 ha muerto. A pesar que el gobierno dice que las cifras bajan cada día, la realidad muestra lo contrario y que a la vez el gobierno no ha podido concientizar a la población del grave riesgo que corre. Hay un impacto económico muy grave, con más de decaimiento de PBI del mundo, más del 30%. Y además, esto demuestra que las decisiones del gobierno no han sido del todo adecuadas, a pesar de haber determinado una cuarentena temprana. Han habido retrasos, demoras, ineficiencias, improductividad, ineficiencia en la ejecución presupuestal y demora en toma de decisiones que de alguna manera nos ha llevado a esta realidad, ¿no? Que no quisiera que ningún país aquí en Latinoamérica la tenga, ¿no? Víctor, ¿cómo vos ves? Porque nosotros nos llega información también en este contexto, en esta situación, un problema político de gravedad institucional. Sí, aparte de la crisis sanitaria que estamos viviendo, de la crisis económica, se suma la crisis política, que ya desde hace mucho tiempo, ya casi 4 años, en crisis política, primero con la vacancia del anterior presidente Pedro Pablo Kuczynski, el 2017, Ujú. la disolución del Congreso el año 2019, se suma el proceso de vacancia, inestabilidad, incertidumbre política, enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el cual han querido vacar al presidente Vizcarra por incapacidad moral, pero que el día viernes no llegó al número de 87 votos requeridos. Y bueno, él se mantiene aún en el poder, pero está su figura muy mellada, como también muy mellada la figura y la imagen del legislativo, ¿no? Porque de una manera la población lo que siente, lo que requiere es atención inmediata a la crisis económica y de salud. Ujú. Ahora, Víctor, con una situación de semejante envergadura, porque estamos hablando de una situación sanitaria de gravedad y una situación institucional de gravedad, ¿cómo ves a tu país con una salida? ¿Notan una salida? ¿Ustedes los analistas pueden vislumbrar una salida? Bueno, la única salida sería de que el Ejecutivo y el Legislativo tiendan puentes, solucionen sus diferencias y antepongan el interés público por encima del interés personal y las ambiciones que tiene cada grupo de poder, porque hay que aclarar a los oyentes de que Perú el próximo año está en el 11 de abril, son las elecciones. Ujú. Y entonces estamos en plena campaña, así algo parecido a los Estados Unidos, ¿no? Están en plena campaña electoral y esto hace ver pues de estas ambiciones, estos puyazos entre líderes, entre partidos, entre bancadas del Congreso, que nos ha llevado a esta incertidumbre política y que la verdad lo que se esperaría
como cualquier ciudadano, es de que haya madurez de la clase política peruana, y en el próximo año es nuestro bicentenario. Acuérdate que Perú fue el último país en Sudamérica en liberarse, y cuando se liberó el Perú, acuérdate, por parte del Libertador San Martín, y eso implicó realmente la independencia de nuestro continente. Entonces, la trascendencia de nuestro bicentenario se ve sesgada, se ve tapada por estos hechos de corrupción, estas incertidumbres, esta crisis, incluso la sanitaria y económica. Pero acá lo que se demanda a la población es que la clase política tenga la madurez necesaria para enfrentar estos problemas. Bien, y ante esta situación que vos me estás dando a entender, la sanitaria, ¿cuál es la salida sanitaria teniendo en cuenta que ya está colapsado? Eso que te iba a preguntar, ¿está colapsado el sistema sanitario directamente al margen de las muertes? Que no le doy, no es que no le doy, digamos, entidad, sino que necesito saber si la parte sanitaria está acorde a la situación que está viviendo. No, para nada. Nuestro sistema sanitario está colapsado desde antes de la pandemia. Nosotros Ah. tenemos infraestructura, recursos humanos y, bueno, ciencia que se aplica a la salud de los años 50, de los años 90. Con eso estamos enfrentando como país esta pandemia del siglo XXI. Hay esfuerzos del gobierno por querer potencializar el sistema de salud, pero estos se entorpecen por trámites burocráticos, ambiciones personales y políticas, corrupción, normas muy extensas que hacen improductivo, y que, si bien es cierto, el Ejecutivo ha tratado de cambiar de estrategia, en la actualidad la atención primaria que se está dando es, digamos, más adecuada, al menos para tratar de en algo mitigar la pandemia. Creo que se debe haber hecho desde el inicio. Y también, digamos, las pruebas moleculares que se están haciendo recién, cuando se ha hecho desde el inicio, porque si es que desde el inicio se hubiera podido controlar mejor, con un control fronterizo más fuerte, con atención primaria, con cercos epidemiológicos, creo que la realidad hoy sería muy diferente. Pero lamentablemente, ya con el nivel 4 de contagio comunitario que tenemos en el Perú, el gobierno hace sus esfuerzos con los kits de medicamentos, tratando de ir a los barrios, pero ya es una situación desbordada. Y que yo lamento, que yo agradezco la oportunidad de tu medio en poder, digamos, ejercitar esta libertad de prensa y de opinión, porque acá en el Perú muchos de los medios no informan como debe de ser. Por ejemplo, la información que tú manejas de diversos medios de la BBC, del mismo Clarín allá en Argentina, entre otros, no pintan al Perú nada bien. Pero sin embargo, acá en el Perú existe otra información que está bajando las cifras de muertos, las cifras de fallecidos, y eso genera una falsa expectativa de confianza en la población que se está descuidando. Y ya veremos que, es más, nunca se llegó a la meseta si seguimos en crecida constante, y ya tenemos más o menos un tercio de la población infectada, y Perú tiene 33 millones de habitantes. Terrorífico. La verdad, terrorífico. Estamos hablando de que obviamente están informando absolutamente mal, con un propósito. Tienen un propósito, es decir, quizás tapar la situación que está viviendo el país, pero al mismo tiempo matando a la población, porque en realidad al confiar a la población los lleva a relajarse y obviamente a no tener los cuidados. Esta es la realidad. Sí, esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad, porque ningún medio internacional, ni el Financial Times, ni el New York Times, ni el Clarín, ni la CNN, ni la BBC, ni ningún medio serio como el tuyo también, digamos, informa que el Perú está bien. El Perú está muy mal, pero acá lamentablemente no se está tomando la importancia debida, ni por la población en parte, ni tampoco por el gobierno, digamos, en tratar de mejorar los esfuerzos que se están haciendo. Y hay una responsabilidad compartida también del Ejecutivo, una responsabilidad de los gobiernos subnacionales, las alcaldías, los gobernadores regionales, que a la vez, digamos, ha sumado todo, y realmente nos ha reflejado nuestras carencias como sociedad y como Estado en pleno siglo XXI, a puertos del Bicentenario, ¿no? Claro. Terrible, ¿no? Están cerca del Bicentenario y están sufriendo el peor momento de la historia, podemos decir, de Perú. La cantidad de cifras de fallecidos asciende a qué número, Víctor?
Bueno, extraoficialmente, o digamos de acuerdo al SINADEF, que es la cifra verdadera, estamos superando ya los 72.000 fallecidos. 70. Sin embargo, el gobierno maneja otra cifra que está por debajo de los 35.000 fallecidos. Sin embargo, cuando uno cuadra la cifra que es pública, que cualquier ciudadano del mundo puede entrar y googlear, y pone SINADEF Perú, te sale el número de excesos en muerte, es decir, que serían por el famoso COVID-19, ¿no? Entonces, esa es la realidad y que creo que es una situación preocupante y que los esfuerzos que debe hacer el gobierno creo que debe ir primero en concientizar, segundo en mejorar los protocolos y mejorar, digamos, la atención primaria y dotar de mejor infraestructura y presupuesto y ejecución burocrática o de gestión al sistema de salud, ¿no? En cuanto a nivel justamente libertad de expresión y medios de comunicación, ¿cómo está la apertura de los medios de comunicación allí? No los locales, sino los internacionales, es decir, ingresan, es decir, están en la grilla o hacen como algunos países que, digamos, directamente no dejan tener la señal de diferentes canales y o medios de comunicación. Bueno, los medios internacionales sí felizmente están actuando de una manera muy responsable, están recuperando información importante que muchos de los medios locales aquí no lo quieren difundir o se hacen de la vista gorda. Creo de que esta labor internacional es muy importante y que de alguna manera recupera la dignidad de lo que es el periodismo y que realmente aquellos que nos interesa saber la verdadera información, digamos, nos quita una venda de los ojos, ¿no? Porque lo que se maneja acá es una situación informativa muy diferente. La gente va a los centros comerciales, se aglomera en los centros, en los bancos, están saliendo a jugar fútbol, fulbito, están haciendo reuniones familiares, reuniones en fiestas escondidas, y eso se paga con las consecuencias de una enfermedad que afecta directamente a la población de riesgo, como a los adultos mayores, y que aún no sabemos cuál es el impacto real en los jóvenes, porque si bien es cierto, algunos son asintomáticos, se está demostrando científicamente de que genera daños al corazón, al sistema circulatorio, y no sabemos cuáles serán los efectos a 10 años, a 20 años, qué consecuencias habrán. Y entonces, mientras que no se tome seriedad al asunto, con responsabilidad, ¿no? En salir a la calle cuando, o por dos motivos, o por un tema de salud, o por un tema económico, porque también el Perú es un país muy informal, donde tiene más del 80% de la población es informal. Yo creo que solo se puede justificar la salida cuando es un tema económico de salud, y lo otro, la diversión. Creo que por el momento la población debería entender, tanto en el Perú como en toda Latinoamérica, que debe buscar otras formas de divertirse, ¿no? Totalmente, sí, además en una situación como que la que estamos viviendo realmente tiene que ser así como vos decís, ¿no? Pero lamentablemente si el gobierno, los medios de comunicación que pueden ser afines al gobierno, que esa es otra de las preguntas que te voy a hacer, quizás tal vez estén llevando esta información justamente por afinidad al gobierno y porque el gobierno necesita tapar las cifras reales, ¿no? Sí, acá realmente lo que yo puedo ver es que hay una intención de no perder legitimidad o no demostrar ineficiencia, digamos, frente a la población. Y es lamentable que algunos medios de comunicación grandes acá en la capital, Lima, no difundan como debe de ser la situación real, ¿no? O de alguna manera desvirtúa un poco o a medias difunden lo que debe de ser, y yo creo de que eso es lamentable porque de alguna manera genera una idea equivocada de la situación a la población, y que creo que es al contrario, ¿no? Debería decirse la verdad para que la gente tome la decisión adecuada a nivel personal, Ujú. a nivel familiar, y el Estado tenga, digamos, un mejor panorama de lo que está ocurriendo para que adopte medidas, ¿no? Exactamente. Y por último, y ya vamos a tener en contacto en otra oportunidad, si me lo permitís, Víctor, ¿cómo ves a futuro el gobierno de Vizcarra? ¿Tiene intención de seguir él en el gobierno teniendo en cuenta todos los problemas que ha tenido? Bueno, se voceaba hace un tiempo de que había una intención de reelección, que había una intención de que querían quedarse un año más, pero esto se ha visto frustrado porque ha perdido mucho liderazgo, ha perdido legitimidad con los audios de la corrupción que Ujú. se han difundido,
y que creo que en lo que viene él ya convocó a las elecciones que van a ser el 11 de abril, pero sí creo que los poderes fácticos que están atrás del señor Vizcarra, que ya tienen continuidad desde la caída del señor Fujimori en el año 2000, definitivamente van a querer apoyar pues algún candidato afín, digamos, a estos grupos de poder, pero sin embargo esto es democracia, ¿no? Y será pues quien gane al fin y al cabo cualquier otro candidato, menos el señor Vizcarra, de la línea que fuera, ideológica, política, y que al fin y al cabo, si estamos en democracia, la población va a decidir el próximo año, el 11 de abril, en las urnas acá en el Perú, ¿no? Ojalá que así sea y que obviamente el pueblo pueda votar con tranquilidad y obviamente puedan solucionar este problema, ¿no? De 1000 habitantes, uno muere en Perú. Esta es la cifra que se está dando en este momento, la real, la concreta, ¿no? Es lamentable decir esto, pero es lo que está pasando con nuestros hermanos de Perú. Víctor, muy completo tu informe. Vamos a estar en comunicación con seguridad, si nos permitís, obviamente, para dar a conocer paso a paso todos los detalles que está pasando allí en Perú. Muchas gracias y yo me te agradezco por la oportunidad y un saludo a todos allá por Argentina. Un abrazo, que estés bien. Bien, gracias. Allí pasaba analista en política, periodista, Víctor Quijada, desde Lima.